Hey, ¿qué transa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el Podcast Púrpura, el podcast número uno de los Minnesota Vikings en español y el podcast oficial de Informe Púrpura. En este episodio, pues ya es el último episodio de la temporada 2025. Los Vikings pues ya quedaron fuera oficialmente, ya no van a jugar ningún partido hasta agosto de 2026. Y pues bueno, vamos a dar carpetazo a esta temporada que fue de muchos altibajos, que sin duda fue muy decepcionante en muchos aspectos. Y también fue un poco atípica. Realmente fue una temporada muy, muy peculiar, ¿no? Pero bueno, como ustedes ya lo saben y como siempre sucede y es prioridad, vamos a leer el tema de los comentarios. Raúl Martínez manda saludos, saludos Raúl. Y Lucas comenta, terminada mi primera temporada de NFL y siguiendo a los Vikings, gracias por todo el contenido durante la temporada. No sé qué se suele hacer durante el off-season, tampoco es que entienda demasiado sobre el draft, pero aquí estaré escuchándote durante este tiempo sin los Vikings en cancha. Abrazo. Muchas gracias Lucas y espero que este haya sido un año en el cual tú hayas, y no solo tú, sino toda la gente que igual y está integrándose a este tipo de contenido o a este deporte, que espero que haya sido pues un muy buen año, que te haya gustado mucho el deporte. Creo que conforme pase el tiempo y conforme vayas tú entendiendo muchas cosas, porque también creo que parte de no solo del deporte y por ejemplo, del ámbito laboral o del ámbito académico, creo que también la vida es muy importante ser como muy autodidacta, ¿no? Por lo menos eso me ayudó a mí. O sea, mi background y es rápido lo que voy a contar. O sea, yo no veía nada de fútbol americano hace 15 años. Bueno, no, hace 15 años empecé a ver fútbol americano, de hecho. O sea, yo no veía nada, entendía lo más mínimo. Y realmente lo que me ayudó mucho a entender el deporte fue a practicarlo. Además de que pues yo me ponía a leer, ¿saben? O sea, yo decía como, bueno, ¿qué es el draft? Bueno, ¿qué es la agencia libre? ¿Cómo funciona? Y sin duda aprendí sobre la marcha. O sea, no es de que lo aprendas todo de un jalón, entonces creo que es un proceso, creo que es parte de ir enamorándote del deporte. Así que espero que pues sigas aquí en el off-season, Lucas. Te mando un gran saludo y muchas gracias por tus comentarios. En verdad, a todos los que durante la temporada preguntaron, dijeron, estuvieron al tanto, me escucharon, se los agradezco. Pero bueno, esto no es el final. Esto sigue. O sea, realmente, como yo les he dicho, a mí me apasiona muchísimo, muchísimo del off-season. Vamos a estar hablando de muchas cosas, vamos a estar hablando sobre un recap. Creo que vamos a ir por partes, ¿no? Creo que esta parte de enero donde no hay mucha noticia o la noticia o el storyline que va a estar ahorita va a ser como si se va Brian Flores o no, en caso de que se vaya, qué asistentes o qué coaches se van a ir con él, si se va también a jalar a ciertos jugadores, con quién lo van a reemplazar los Vikings, ¿no? Puede haber varios movimientos interesantes ahorita en enero, pero a mí me gustaría hacer como un recap de lo que fue esta temporada. También me gustaría dar paso a un poco el tema de tope salarial, de temas de cómo le puedan hacer los Vikings para pues, tener una agencia libre un poco movida. Evidentemente también va a empezar a haber un poco de rumores. Vamos a hablar también sobre posibles agentes libres que hagan sentido. Cuando llegue el tema del draft, pues vamos a estar hablando sobre prospectos interesantes que, hablando de prospectos, estoy grabando este episodio un poquito tarde porque me eché el partido del campeonato del FCS entre Montana State e Illinois State. ¡Wow! Qué partido, por favor, si ustedes tienen tiempo, busquen los highlights en YouTube, cómo terminó ese partido, o sea, y eso que yo nomás vi el cuarto cuarto, venía regresando del trabajo y no manchen, o sea, neta, el final fue cardíaco. Es increíble como el fútbol, a pesar de que pues, no es el mejor nivel, ni mucho menos, es el segundo mejor nivel, pues, pero pues mueve gente y para que, por ejemplo, aquí en México lo pasen en ESPN, en una cadena, o sea, y sea un partido de la División 2 como se le conoce coloquialmente, dices como, wow, ¿no? O sea, en verdad es algo que mueve gente y pues es el deporte principal de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, pues muchas gracias Lucas por tus comentarios. Espero que estés aquí durante el off-season. Siéntete con la libertad y no solo tú, todos, de preguntar, oye, ¿cómo funciona esto del draft? Oye, no entiendo el tema de selecciones compensatorias, no entiendo el tope salarial, no sé de qué estás hablando cuando estás hablando de salario base, de cuando estás hablando de todo ese tipo de cosas.
es completamente normal, e insisto, yo, o sea, las dudas que ustedes tengan, yo siempre se las voy a responder de la mejor forma y obviamente, pues como alguna vez un coach me dijo, ¿no? No hay dudas pendejas, solo hay pendejos que se quedan con dudas. Entonces, pues sí, vamos a divertirnos bastante. Y hubo un comentario de Dark Side of el Silencio, saludos Miguel, que dice, ¿qué tal jefazo? ¿Cree que regresa Stefanski si se va Phillips? No, yo creo que pues Stefanski y por ejemplo hay otros nombres, son nombres que muy difícilmente creo que no sean considerados para una posición de head coach, además de que pues creo que son dos ideologías y dos escuelas de coacheo completamente diferentes, el background que tiene Stefanski, que ojo, Stefanski tuvo mucha influencia de muchos coaches a lo largo de su carrera. eh, pero pues creo que son dos personajes completamente distintos. Aparte que Stefanski dudo que no quiera, que acepte un trabajo donde no sea el play caller. Y dudo que Kevin O'Connell quiera ceder la chamba de play caller. Entonces, no creo que Stefanski sea. Yo creo que si se va Stefanski, también estarían, digo Stefanski, si se va Wade Phillips, posiblemente también estarían pensando en Keenan McCardell, posiblemente, o no sé, o sea, realmente no, o sea, me cuesta un poco de trabajo pensar que Wade Phillips se va a ir tomando en cuenta la buena relación que tiene con Kevin O'Connell. Entonces, no sé. Pero bueno, insisto, muchas gracias por sus comentarios. Ahora sí, vamos al tema vamos a dar un carpetazo a la temporada. Los Vikings lo ganaron este fin de semana. Lo ganaron en un partido que yo les comenté, la neta, esto va a ser un partido de pretemporada y va a dar una hueva total. Dicho y hecho, una hueva enorme. Los Vikings lo ganaron 16-3. Estuvieron muy cerca de dejar en cero a los Packers. Lastimosamente no se dio. Pero fue pues, un dominio total de la defensa de Flores. La ofensa de los Vikings por momentos caminó, por otros momentos no caminó. Eh, Creo que no hay mucho de qué hablar en este partido con respecto a, insisto, jugadas o a cosas que valga la pena puntuar. O sea, no hay mucho que decir cuando enfrentas a Clayton Tune. Entonces, creo yo que al final de cuentas esto es lo que uno espera de la defensa cuando estás enfrentando a sustitutos o a gente del tercer equipo, y de la ofensa sí se vio muy mal, también por ratos. O sea, McCarthy creo que inicia bien, tiene ese clásico de a mitad del partido se viene para abajo, se sale del partido o él mismo pide ser sacado del partido por el tema de la mano. Entonces, eh, ya de ahí en fuera Brosmer, pues es Brosmer. Y por lo menos ahorita pues se le vio como un coreback un poquito mejor. Entonces, no hay mucho de qué hablar. O sea, creo que las narrativas que yo les comenté pues se cumplieron. Al final de cuentas, Justin Jefferson termina llegando a las 1000 yardas y se convierte en el tercer jugador en la historia de la liga en llegar a las 1000 yardas por recepción en sus primeras 6 temporadas de manera consecutiva. Entonces, creo que está junto con, ay, no me acuerdo quién era. Era Mike Evans y no me acuerdo si era Jerry Rice. No recuerdo. Pero bueno, se convierte en el tercer jugador en llegar a ese hito. eh, y ya. Pues creo que no pasó mucho. O sea, creo que a nivel ofensiva, creo que esa era como lo más importante. Y el tema de McCarthy, les voy a dar un poquito más de claridad si ustedes no están enterados. McCarthy pidió ser sacado del partido. O sea, si ustedes ven el partido, pues se notó desde antes de que acabara el primer medio que no estaba como del todo bien. Hay unas tomas que le tomaron ahí en la banca hablando con Josh McCown y se le ve como un poquito como de semblante de dolor en la cara. Viene el primer pase del segundo medio, perdón, y pues básicamente hace un gesto como de no, ya no puedo, me voy para afuera. Em, Creo que, eh, bueno, no creo. O sea, al final McCarthy comentó que esto pudo haber sido como que la lesión que sufrió contra Chicago se fue reagravando, y esto al final de cuentas para McCarthy fue como una enseñanza de madurez. ¿Por qué? Porque en todas las otras lesiones que él sufrió, por ejemplo, con el tema del menisco, con el tema de la conmoción, con el tema del esguince del tobillo y con las otras lesiones de la mano, él terminó los partidos en los que jugó. Y ahorita pues él fue un poco más maduro en esa parte y pues ya se decidió salir. Insisto, fue un partido de altibajos para McCarthy, pudimos ver muy buenas cosas, pudimos ver cosas que volvió a estar un poco intranquilo dentro de la bolsa de protección. Las mecánicas una vez más no se vieron del todo bien pulidas. Hubo pases que de verdad dices wow.
y volvemos a la misma hipótesis, ¿no? De que igual y él no es un lanzador natural, como se le conoce. Todos sus pases son pases así rapidísimos y creo que pues hasta cierto punto como que no tiene ese toque. Y eso pues va a ser muy difícil que se desarrolle si es que pues igual y nunca más se desarrolla, ¿no? Pero por ejemplo ese pase que le lanza a Ben Sims, que termina ese toe tap sobre el sideline, dices, wow, ¿no? O sea, requieres mucha habilidad para lanzar ese tipo de pases, ¿no? Entonces, eh, al final McCarthy comentó también en conferencia de prensa que él jugó con varias fracturas, estoy casi seguro que no se equivocó en lo que dijo, eh, o que no se escuchó mal, o sea, él dijo que él tenía varias fracturas en la mano y pues que tenía mucho dolor, o sea que en verdad se presentó un poco de inflamación y que ya al final él dijo, no puedo. La transmisión de CBS mencionó que él se había negado a inyectarse o pues sí, a tomar eh, pastillas para el dolor o medicamento para el dolor, analgésicos. eh, entonces, es un caso muy peculiar lo que está viviendo ahorita el equipo con McCarthy, ¿no? Y más hacia el futuro. Pero pues, insisto, se vio bien por momentos. Los touchdowns del partido terminan siendo, pues, básicamente el de CJ Ham. Y creo que, pues ya, el de CJ Ham y, y 3 goles de campo de Will Rijkaard. eh, insisto, o sea, a nivel narrativas, por ejemplo, otro jugador que también pudo haber tenido también un muy buen partido fue Dallas Turner. Termina también, ahorita voy a ir a la parte de las estadísticas de la temporada, pero bueno, Dallas Turner brilló en este partido. eh, Jordan Mason también le fue muy bien, 14 acarreos para 94 yardas. Jalen Naylor, 3 recepciones para 49 yardas. Eh, Insisto, fue un partido que tenía un tinte de pretemporada enorme. Y Green Bay, pues también que fue como con la mentalidad de me vale madres, yo ya estoy en el sembrado número 7 y lo único que quiero de este partido es que no me dejen en ceros, lo cual también es bastante válido, ¿no? Entonces, se cierra una temporada que, fíjense que yo ahorita estoy escuchando diferentes opiniones. Ya saben, yo escucho Locked On Vikings, The Alec Lewis Show, Access Vikings, Vikings Squad, todos ellos. O sea, conforme más escuchaba opiniones también yo me fui formando la mía. Y justamente creo que el final de la temporada fue un poquito maquillado con estos 5 partidos. O sea, el equipo estaba 4-8 pensando en una selección de draft top 10 y pensando ya mandar a la goma a McCarthy. Y terminan con un 9 ganados, 8 perdidos. Se hizo muy viral esa parte de que si los Vikings le ganaban a los Bears, los Vikings pues casi casi estarían recibiendo un partido de playoffs en esta misma semana. Yo no creo en esas cosas, o sea, yo creo que pues evidentemente si los Vikings lo hubieran ganado a los Bears, otra historia hubiera sido y quién sabe, igual y no le ganaban a los Lions, no sé, o sea, pensar en esos hipotéticos creo que es perder un poquito el tiempo porque pues eh, o sea, ese partido pudo haber desencadenado otros hechos, entonces pues, son muchas causalidades, ¿no? Y casualidades. Entonces, creo yo que pensar en eso no es como muy válido porque también este equipo pues empezó a jugar como un poquito más suelto, ya que ya no tenían nada por qué jugar, ¿saben? Entonces, al final de cuentas, creo que esta temporada deja como varias enseñanzas, pero y antes de ir con la enseñanza, creo que pues, fue una temporada muy mala. O sea, para como nosotros, en general los fans de los Vikings, llegamos a esta temporada, creo que fue, o sea, blanco y negro con respecto a 2024, ¿no? O sea, 2024 ya lo he comentado 1000 veces, todo salió súper bien, Darnold y O'Connell se entendieron de la mejor forma posible, los Vikings consiguieron 1001 intercambios de balón o robos de balón, o sea, las lesiones también, pues, o sea, respetaron bastante a los Vikings. Este año, pues no, o sea, si vamos a echar un ojo a cómo fue la temporada, septiembre fue como también un mar de emociones, porque el partido en Chicago inició muy mal. Los Vikings se reponen, lo ganan, todos son felices, pero luego el partido contra Atlanta es una putiza. Y no se refleja en el marcador, pero te das cuenta y dices como, güey, o sea, este tipo de putizas o este tipo de, como dicen en inglés, no shows, o sea, que no te estás mostrando, te sucede a mitad de temporada, no te sucede en septiembre. Y te sucedió en septiembre y viene la lesión de McCarthy y viene Carson Wentz.
y por lo menos todos están tranquilos cuando aplastan a los Bengals, que pues fue no hay casualidades en la NFL, pero lo único que yo diré es, eh, o no es que no haya casualidades, más bien, es que las cosas no pasan por accidente en la liga. O sea, la verdad es que el equipo aplastó a los Bengals, pero no es algo que se vea muy seguido y no es algo bastante improbable. Pero luego también tenemos estos partiditos que son en Inglaterra y en Dublín, y son los Vikings el primer equipo en la historia de la liga en jugar dos partidos en Europa de manera consecutiva en una misma temporada. Entonces, o sea, creo que también eso saca un poquito de tono al equipo, porque aparte lo tienes que jugar con Carson Wentz, y Wentz no ejecutaba de ninguna forma, y aquí es donde empieza el desmadre de las lesiones, que si Darius sí está, que si Darius no está, que si Brian O'Neill se lesiona, que si Donovan Jackson no viaja, que si Ryan Kelly se conmociona, y las mil configuraciones de la línea, y con problemas le ganas a los Browns, y ya con eso dices como, ok, me voy al bye, y después del bye empieza un poquito lo turbio, ¿no? Porque sí se le pudo haber ganado a Filadelfia y posiblemente ganar ese partido te cambiaba por completo el panorama, pero también justo en esta parte de la temporada es cuando la defensa de Flores no se encontraba, todos tuvieron, o muchos corredores tuvieron muy buenos partidos, y luego Flores decide dedicarle muchísimos recursos a la línea defensiva, lo cual permite que Jalen Hurts tenga un partido de que, wow, un partido perfecto contra la secundaria. Viene este Thursday Night Football que pues evidentemente que si después de dos viajes, después de 2 semanas en Europa y después de regresar y perder contra Filadelfia, tienes un descanso de 3 días en los cuales no entrenaste, lo cual fue un pecado casi casi, y vas a Los Ángeles, a donde yo ya les he dicho este dato hasta el cansancio, que los Vikings tienen ya 25 30 años creo, no, creo que 25 años, no, sí, 30, ya estamos en 2026, 25, 30 años que los Vikings no ganan un partido de noche en la costa oeste. Y aparte ni siquiera es de que, ok, no lo ganan, vas y te humillas, y es aquí donde Carson Wentz pues básicamente queda pintado como un héroe, pero es curioso, ¿no? Porque Carson Wentz queda pintado como un, no mames, güey, te diste todo el físico por los Vikings, no sé qué, de verdad muchas gracias. Y luego tienes el tema de McCarthy, que McCarthy literalmente como yo dije, todas las lesiones que tuvo, o sea, con el tema de la conmoción, con el tema del tobillo, con el tema de la mano, en todas las lesiones que él se había presentado, él había terminado el partido. Y aquí con Carson Wentz, o sea, y con Carson Wentz es como de, no mames, no, güey, salgan, quítenlo de ahí, O'Connell, no puede ser. O'Connell es un villano, ¿cómo puede dejar que Carson Wentz termine un partido así? Pero con McCarthy es como de, uy, no, McCarthy ya se salió, ¿ahora qué? El niño de cristal, bueno, pero bueno, no digamos que Carson Wentz se rompió el ligamento cruzado en la temporada en la que los Eagles ganaron el Super Bowl, porque bueno, la gente creo que ni se acuerda, pero bueno. El doble sentido, ¿no? La doble moral de la gente. Luego, después de eso, regresa McCarthy a la alineación, y justo cuando tú dices, McCarthy, pues ya demostró, o sea, se le ganó a los Lions, un equipo que se le complicó bastante a los Vikings durante los últimos 2, 3 años, y los que básicamente te enterraron tu temporada el año pasado. Porque de no ser por los Lions, pues este equipo de los Vikings, quién sabe si alguien en la NFC los pudo haber parado. Digo, al final se terminan topando con los Rams, y con los Rams los dos partidos que juegan, pues evidentemente los juegan de visita y en otro uso horario, y eso pudo haber afectado o afectó. Pero el hecho de ver a McCarthy y ver al equipo otra vez unirse y regresar al punto 500, ir 4-4, vencer a los Lions en Detroit, dices, ok, esto puede ser un repunte para que este equipo pelee. Y no, creo que este es el famosísimo turning point de la temporada. O sea, este es el punto donde tú dices, no, este equipo no va a hacer nada, y si ustedes creen que yo no lo dije, vean sintonicen rápido ese episodio del partido contra Baltimore. Es ahí donde te das cuenta y dices, güey, esta es la oportunidad de oro y no la aprovechas. Y al contrario, le das la oportunidad a Baltimore, que peleó hasta el último minuto para hacer algo de su temporada. Pero si los Vikings aprovechaban ese partido en Baltimore, entraban en una racha donde recibían a Chicago, y luego, o sea, sí son partidos, o iban a ser partidos complicados, pero ya por lo menos tenías tú un, una motivación, ¿saben? O sea, ya tenías ese ritmo, ya tenías ese momentum, ¿no? Y no.
Pierden contra Baltimore, y luego contra Chicago, que ahora es donde todos dicen como de no, si lo hubieras ganado a Chicago, estarías peleando por un lugar, no sé qué, no sé cuánto. Insisto, yo, o sea, pensar en eso creo que es algo muy básico, porque bueno, pues, ese partido, insisto, pudo haber desencadenado muchas otras acciones, pero no, un error en equipos especiales, que fue básicamente el pan de cada día de este equipo durante cada partido, termina sentenciando a este equipo. Y también fue un clásico partido donde la ofensa no hizo ni madres. Y por ser un duelo divisional y también porque fue un partido cerrado, te permitieron darle la vuelta y por lo menos obtener una muy buena probabilidad de ganar que no aprovechaste. Y luego vas a Green Bay a tener un partido tristísimo. O sea, aquí viene el bajón de McCarthy durísimo y el bajón de temporada. Y aquí viene en donde te queda muy claro que este equipo va a estar muy rebasado en muchos aspectos y haces un papelón en Green Bay. Y mofan el Skull Chant, y McCarthy sale conmocionado, y es aquí donde todos dicen, ay, dale la oportunidad a Brosmer, McCarthy es un estúpido, Brosmer puede ser el siguiente Brock Purdy, y bueno, miren a nuestro siguiente Brock Purdy, primera titularidad, 4 intercepciones, 0 puntos en el marcador, y por primera vez en no sé cuántos años, en muchísimos años, los Vikings son dejados en cero. Y creo que... ah, tengo dos reflexiones para finales para esta temporada, pero antes de eso voy a terminar, porque después de Seattle por lo menos viene un poquito la luz al final del túnel, en donde McCarthy deja en cero a los Commanders, y dices, ok, bueno, ya por lo menos ya después de 4 o 5 partidos brutales, ya hay un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Y comienza esa seguidilla de partidos en donde McCarthy se ve muy bien contra Dallas, se ve mejor contra Dallas que como se vio contra los Commanders, pero luego en el partido contra los Giants se vuelve a lesionar. Y tienes un partido más o menos de pretemporada. Y luego juegas contra los Lions, en donde pues, fue muy bonito chingarlos y fue muy bonito dejarlos sin postemporada, ni mucho menos. Pero al final de cuentas, o sea, creo que se queda un mucho mejor sabor de boca con la defensa que con Brosmer. Porque, bueno, Brosmer ya no tuvo 4 intercepciones, ya no, o sea, ya tuvo 0. No avanzó la ofensa, pero no la hizo retroceder tanto, por lo menos hubo mejoría. Y el último partido contra Green Bay, pues insisto, fue un partido con tintes de pretemporada, donde pues al final casi fue como de, ok, bueno, al menos vamos a poder ver a jugar a McCarthy, y no, lo vemos jugar 2 cuartos, empiezan las teorías de conspiración, bla, 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 bla. O sea, fue una temporada muy tumultuosa, fue una temporada muy de altos y bajos. Fue una temporada donde, pues ahorita sí tenemos a Greenard, pero no tenemos a Dariso. Y si juega, no juega Dariso. Y Aaron Jones también se lesiona, McCarthy se lesiona, toda la línea es un desmadre. O sea, fue una temporada que en verdad fue... O sea, no me gustaría decir que fue como muy desastrosa, porque sí nos ha tocado ver temporadas desastrosas mucho peor que estas. Por ejemplo, 2016. Pero este equipo, por lo menos hubo 3 partidos en donde dices, no mames, güey, o sea, te están humillando y no estás haciendo ni madres. Semana 2 en el primer partido en casa donde la gente hizo un cagadero y Michael Penix no podía ni comunicarse. Y luego vas y te humillan en televisión nacional en jueves por la noche. Y luego vas y te humillan en Lambeau. Y gracias a Dios no te dejaron en cero, pero luego una semana después vas a Seattle y te humillan en Seattle y te dejan en cero. Un equipo así no puede ser tomado en serio. O sea, un equipo así no es coachado de la mejor forma posible. Y creo que si estos Vikings aspiran a algo la siguiente temporada, los responsables de esto no pueden seguir en el equipo. Y los responsables de estos resultados son muchos jugadores y en su gran mayoría responsables los coaches. Y hay muchos coaches de unidad que no deberían de seguir. Usualmente los coaches tienen como 10 días de contrato una vez que acaba su temporada y sus contratos expiran, si es que no tienen más años en sus contratos. Muchos contratos de coaches son anuales. Entonces, vamos a ver si en las siguientes semanas eh, hay algún tipo de movimiento o anuncian que se acabaron los contratos de algunos coaches. Pero bueno, hay los coaches que yo creo que perfectamente pueden, o sea, no tener chamba para dentro de 2 semanas. Matt Daniels, o sea, a pesar de que Ryan Wright tuvo una gran temporada y a pesar de que tiene mucho el respeto de los jugadores y también de que Will Rijkaard firmó una de las mejores temporadas en la historia del equipo para un pateador,
Matt Daniels perfectamente se puede ir. Wes Phillips, yo ya les he dicho también muchas veces el por qué Wes Phillips se puede ir, aunque repito lo mismo que dije al principio de este episodio, no sé si por la cercanía de O'Connell y por la comodidad que tiene con O'Connell y por el entendimiento que tiene con O'Connell, se pueda o se vaya. Em, hay varios. O sea, de verdad, principalmente, bueno, no, Sirabo no creo que sea también tan responsable. El primer coach que ya se fue es Michael Hutchings. Es algo que no les comenté. Michael Hutchings, coach de los Safeties, se fue a la Universidad de California, que bueno, es una de mis universidades favoritas, y no es que puedo decir que es el equipo al que le voy del college football. Se fue para ser coordinador defensivo en la universidad. Pero por ejemplo, Chris Cooper puede ser un coach que pues igual y ¿qué carajos haces, Chris Cooper? Keenan McCardell, o sea, no creo que pierda su chamba, pero la cantidad de drops que tuvieron los receptores en esta temporada fue estúpida. Josh McCown, sin duda alguna, o sea, uno de los grandes responsables de que el desarrollo de Bryce Young no fuera lo mejor en sus primeros años como profesional. Y ahorita, pues, creo que hicieron más mal a McCarthy que bien, y por lo menos esa parte de McCown. Em, hay muchos otros coaches asistentes y muchos otros coaches de posición que ya tienen años en el equipo y que no se han podido desarrollar jugadores. Y el tema del desarrollo de jugadores es parte del staff, es parte de la gerencia, es parte de los jugadores, es un conjunto, ¿no? Pero no ha habido como un desarrollo o una continuidad al proceso de muchos jugadores. Entonces, vamos a ver quién sí recupera su chamba, vamos a ver quién sí ya no. Va a ser muy interesante esa discusión, pero también todo va a partir a raíz de las coordinaciones. O sea, si se va Daniels, sí, o sea, hay un riesgo de que se vayan los tres, Daniels, Flores y Phillips. ¿Y quiénes van a ser los nuevos coaches, los nuevos coordinadores? ¿A quién va a traer esa gente? Todo, o sea, podemos ver un equipo muy diferente de 2025 a 2026, pero sí podemos decir que 2025 fue un año malo, fue un año en donde un equipo se vio que este equipo más bien se vio muy mal en muchos aspectos, que semana tras semana siempre había un pedo, o sea, siempre había un pedo que tú decías, güey, o sea, ¿por qué está saltando tanto esto? O sea, ¿por qué carajos en septiembre tenemos errores para sacar el pinche hall? ¿Por qué carajos en septiembre, en octubre tenemos pedos con el tema de la cadencia? ¿Por qué carajos en noviembre tenemos temas para el tacleo? ¿Por qué carajos también en septiembre estamos teniendo cambios en la alineación titular? ¿No se dieron cuenta de que tu jugador titular era malo? ¿No te diste cuenta, Mike Sirabo, que Ivan Pace no tiene lo suficiente y que un jugador de 31 años le ganó el mandado? Un jugador que exclusivamente fue traído para equipos especiales y, o sea, no le quiero faltar el respeto, a Eric Wilson tuvo una temporada wow, pero ¿no se dieron cuenta de eso en verano? Lo mismo con el tema de Blake Brandle y Michael Jorgens. ¿No sabían que Michael Jorgens no era tan bueno como ellos nos lo vendieron? ¿Por qué se suscitaron toda esa bola de cambios? ¿Por qué sucedieron tantas problemáticas? ¿Por qué este equipo no se presentó a jugar en diversas ocasiones? ¿Por qué este equipo fue humillado en diversos estadios? Muchas de esas preguntas. Y llámenme hater y llámenme crítico, lo que ustedes quieran, de verdad, no hay pedo. Yo acepto siempre las críticas y por eso siempre les digo, quiero leer sus comentarios para saber ustedes qué es lo que piensan. Pero creo que los últimos 5 partidos maquillaron un poco lo que fue este equipo. Y como nos sentíamos cuando el equipo estaba 4 ganados, 8 perdidos, con Max Brosmer como titular y con McCarthy lesionado. Y sí, o sea, los Vikings fueron el equipo más cercano a estar a playoffs. Y sí, también yo se los dije y eso también me hace sentirme relativamente bien porque pues el hecho de que este equipo haya ganado 5 partidos seguidos y que hayan demostrado actitud y que a pesar de que ya estaban eliminados demostraron coraje y fueron a ganar, la competencia no fue la mejor, pero lo hicieron, me da una buena espina y me da un buen seguimiento, un buen sentimiento más bien de que este equipo va en dirección correcta y que también evidentemente pues va a haber muchos cambios en muchas partes, ¿no? Pero la intención que yo les quiero decir con estos Vikings del 2025 es que sí fue una temporada muy mala y que a pesar de eso el equipo estuvo cerca de clasificar a playoffs, pero también por el talento que tienen, ¿no? O sea,
Yo les he dicho mil veces, los primeros receptores titulares que vi a este equipo eran Jerome Simpson y Michael Jenkins, güey, y Jarius Wright. No era Justin Jefferson, no era Jalen Naylor y tampoco era Jordan Addison, ¿saben? O sea, la línea ofensiva tampoco era la mejor, ¿saben? Y ahorita decíamos y comentábamos que la línea ofensiva de los Vikings era la mejor por lo menos en los últimos 15 años o 20 años. O sea, este equipo quedó a deber y este equipo se vio muy mal en muchos aspectos y hay gente que tiene que pagar. En verdad, si el mismo staff se queda, si no hay cambios, y si nada más dicen vamos a irnos con la continuidad y vamos a seguir siendo el mismo equipo y con la continuidad seremos más fuertes, es como de, güey, o sea, estás diciendo que estás dándole un pulgar arriba a todo el cagadero que se hizo en 2025. ¿En serio? ¿Esa es la respuesta? ¿Nadie va a perder su chamba por quedar en ceros? ¿Nadie va a perder su chamba por meterle 6 puntos y tener, o sea, uno de los peores juegos o muchos de los peores juegos a nivel métricas de efectividad? Yo se los dije en su momento, por, mu- por muchos mejores desempeños, otros head coaches de los Vikings perdieron su chamba. Y yo estoy a favor de que Kevin O'Connell se quede. Pero por mejores cosas, por mejores desempeños, otras personas perdieron sus trabajos en años anteriores. Entonces, cambios necesitan haber en jugadores, en coaches. Ya si los hay, los analizaremos. Y si no los hay, también yo estaré muy enojado y seré muy crítico. Pero yo quiero terminar la temporada con una frase. Creo que esta dinámica también la hice el año pasado. Eh, si ustedes no escucharon lo que yo dije el año pasado, yo decidí armar una dinámica en la que por cada temporada que yo he visto en los Vikings, lo resumo el año en una frase. Algunas son un poco filosóficas, otras no tanto, pero bueno, voy a dar otra vez el recap desde que yo empecé a ver este equipo. 2012, la frase fue: nadie nunca va a dar tanto por el jersey de los Vikings como lo dio Adrian Peterson. 2013 es el precio a pagar por el Metrodome, haciendo yo referencia a todo ese desmadre de cuando los Vikings se fueron del Metropolitan Stadium al Metrodome y todo ese tema del clima y del frío, que los Vikings no lo aprovecharon. 2014, los cambios necesarios no tardan en dar resultados y pues, cómo es que Mike Zimmer dio vuelta a un hoyo en el que estaba sumergido este equipo desde Mike Tice. 2015, la irónica desventaja de jugar en el frío, que los Vikings, pues evidentemente, cuando regresaron a jugar en el frío, o sea, fue una desventaja más que una ventaja, no como en los 60s, 70s. 2016, no importa cómo inicias, sino cómo terminas, como los Vikings iniciaron 5 ganados y 0 perdidos y se quedaron fuera de playoffs. 2017, las mejores cosas vienen en donde menos lo esperas, donde un año donde no sabías que ibas a tener con Bradford, que ya no estaba Peterson y pues, termina siendo uno de los mejores años en la historia de la franquicia. 2018, demasiadas expectativas. 2019, el tiempo cobra factura tarde o temprano. 2020, éxodo. 2021, mueres como un héroe o vives lo suficiente para ver cómo te conviertes en un villano. 2022, hacer posible lo imposible. 2023, quien no ha enfrentado la adversidad no conoce su propia fuerza. 2024, nadie es mejor que todos juntos. Y 2025, la frase con la que yo quiero resumir a este equipo es: a veces jugar fácil es lo más difícil. O si lo quieren ver de otra forma, a veces los fundamentos es lo más difícil de hacer. ¿A qué doy alusión con esta frase? Creo que este equipo fue sobrecoachado, hicieron muchas cosas de más. O sea, veías cosas que tú decías, güey, ¿por qué te complicas tanto la pinche existencia? ¿Por qué no tienes una identidad? ¿Y por qué no sales a hacer al campo las cosas que haces bien? Pero no, este equipo no tiene una identidad. Este equipo quiso adaptar todo el pasado de Kevin O'Connell y todo su playbook complicado a JJ McCarthy, que pues el problema con McCarthy fue que pues la teoría lo hizo bien, la práctica lo hizo muy mal, y el equipo seguía apostando por eso, y el equipo veía que McCarthy no lo hacía bien, y seguían apostando por eso, y seguían apostando por un playbook extremadamente complicado, extremadamente difícil, lo mismo con la defensa, o sea, la defensa sí se vio muy bien en estos últimos partidos, y podemos decir que al final del año Flores levantó la mano, pero al principio del año era como de, güey, ¿qué está pasando? O sea, nadie tiene una identidad, todos hacen chamba de más. Volteas a ver a la defensa de Flores y son
3, 4 looks diferentes y ya las defensivas ya saben que con un conteo largo ya pueden descifrar qué es lo que vas a hacer. O sea, fueron muchas cosas que yo creo que este equipo hizo de más. Hizo de más en muchas cosas y olvidó los fundamentos y olvidó hacerlo sencillo. O sea, yo mismo lo vi con mis propios ojos. O sea, en ese partido de Navidad muchas veces corrieron dúo y el dúo salió muy bien. ¿Cuántas pinches veces corrieron dúo? Que el dúo, para los que ustedes no sepan, es un estilo de, o es un concepto de carrera. O sea, ¿cuántas pinches veces lo hicieron al principio del año? Cero. ¿Cuántas pinches veces en el año, durante las primeras 10 semanas, vimos que la ofensa tenía jugadas que se tardaban muchísimo tiempo en desarrollarse un buen de veces? O sea, los stats lo decían, McCarthy, Brosmer, Wentz son de los quarterbacks que más tiempo se tardan con el balón en sus manos. Entonces, creo que Kevin O'Connell partió desde lo más complicado a lo más fácil, cuando evidentemente los grupos de jugadores cambian, o sea, fue un cambio también bastante importante en temas de jugadores nuevos en el equipo. Entonces creo que este equipo pues fue eso, ¿saben? O sea, estos Vikings fueron un equipo que nada más gritaban que estaban intentando hacer todo lo difícil cuando lo más fácil lo habían olvidado, y cuando hacían lo más fácil es como de, güey, ¿ves? Así de sencillo es la cosa. Pero este equipo no tenía una identidad, no sabía hacer lo sencillo. Ya conforme pasó la temporada fue como, gracias a Dios, está habiendo un cambio y ese cambio se vio en las victorias. Pero fue muy desesperante ver cuando este equipo tenía todavía vida, que no había una respuesta y que la respuesta llegó demasiado tarde. Entonces, o sea, creo que, y como lo dije en el stream, en uno de los últimos streams, si no es que creo que fue el último en el que yo participé, que el tema de tener una temporada de 14 victorias o de 13 victorias solo iba a poner muy complicado el panorama para el quarterback. Que en realidad tener una temporada de esta magnitud iba a ser como ponerle mucho peso a McCarthy en sus hombros, ¿no? Más porque creo que todos terminaron la temporada 2024 mentándole la madre a Sam Darnold y creyendo que McCarthy iba a ser el super turbo salvador y que con él, en vez de 14 victorias, íbamos a ganar 16. Entonces, creo yo que fueron muchas cosas lo que hicieron esta temporada, ¿no? Muchas expectativas, muchas apuestas que no resultaron, otras que sí, por ejemplo, Donovan Jackson. Fueron muchas cosas en conjunto que definieron a estos Vikings. Se acabó la temporada, se terminó de la mejor forma posible, pero eso no exime que este equipo le fue muy mal. Muy mal. Y sí, terminaron con récord ganador. Los Vikings terminan con récord ganador en temporadas consecutivas por primera vez desde que lo hicieron del 2017 al 2019. En esos 3 años los Vikings terminaron con marcas, con récords ganadores, pero pues no fueron a playoffs, por ejemplo, en 2018. Este es el caso con 2025, no fueron a playoffs. Entonces, ya próximamente en los siguientes episodios voy a estar hablando sobre qué sigue del offseason. Ya se definieron los rivales para los Vikings en 2016, ya se definieron las selecciones de draft que tendrán los Vikings, y con eso cierro esta temporada, ¿saben? O sea, fue un placer estar aquí con ustedes, intentar desglosarles las cosas, intentar explicarles las cosas, em, y de verdad yo lo disfruto mucho. O sea, a mí me gusta mucho hablar de esto, me gusta mucho informarme, me gusta mucho entender y me gusta mucho intentar explicar o explicarles de la mejor forma posible. Entonces, fue una temporada complicada, sí, pero no es el fin del mundo. O sea, hay una base de jugadores que esperemos que pues poco a poco em, puedan ellos tener un buen efecto, o sea, que tengan que dejen claro el futuro. Y no crean que se me olvidó hablar de Harrison Smith y de CJ Ham. De eso voy a hablar en el siguiente episodio, eh, porque creo que se merecen más, ¿no? O sea, en este episodio yo quería como dar carpetazo a 2025 y voy a hablar sobre ambos jugadores, porque creo que hay mucho que aplaudir y mucho que mencionar, más con Ham. O sea, creo que Ham, yo no hablé de él porque en verdad no, o sea, fue de un momento a otro que se empezó como a alzar mucho la voz de igual este puede ser su último partido, pero creo que este partido contra Green Bay también
hubo ya o sea, se cerraron las puertas a dos grandes jugadores que o sea, sí, marcaron una época y que muy pocas veces vamos a poder ver otra vez jugadores de este calibre jugar tantos años y hacer una gran marca, ¿no? Entonces, eh, cerramos 2025. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan, cómo vino esta temporada. Creo que al final, insisto, fue una temporada difícil, fue una temporada donde estábamos muy felices por Detroit, o queríamos matarnos por Seattle, ¿no? Entonces, pudo haber sido muy crítico, pero la neta, sí fue muy, muy complicado todo esta temporada. Entonces, insisto, quiero leer su opinión, dejen su like, comenten. Muchas gracias por esta temporada 2025 y off-season, allá vamos, ¿saben? Ya estamos en modo off-season. Entonces, en el siguiente episodio, yo voy a estar hablando sobre Harrison Smith, sobre CJ Ham, y sobre la información inicial que tenemos que saber sobre el off-season, si hay algún update de Brian Flores o no. Eso espérenlo en el próximo episodio. No sé cuándo se subirá. Esto se estaría subiendo martes, muy posiblemente. Entonces, vamos a ver si para el fin de semana siguiente ya habrá episodio. Y también voy a intentar hacerlos más cortos, ¿no? Esto porque ya fue el último episodio de crítica diagonal, queja diagonal, filosofía. Entonces, yo voy a intentar hacer estos episodios ya más cortos. Así que bueno, pues muchísimas gracias por todo. Se los agradezco de todo corazón. No me voy. O sea, digo, vamos a seguir con el contenido. Y pues nada, se terminó la temporada, chicos. Y pues a disfrutar de los playoffs y de los últimos partidos que tendremos de fútbol americano antes de la sequía. Así que bueno, les mando un gran abrazo y como siempre, Skol.